Buenas noches, que Dios los bendiga. Quisiera que me acompañen a Génesis, capítulo 4. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, creo que todos conocemos este relato y también cómo termina la vida de Abel y la vida de Caín. Y lo que puedo decir para comenzarnos es que Dios no mira lo que mira el hombre, dice su palabra. Porque nosotros miramos lo que tenemos frente a nuestros ojos, pero Dios, que escudriña todo nuestro ser, que nos conoce, que sabe todas las cosas, Él conoce el corazón. Y nosotros como seres humanos somos muy propensos a pensar que por lo que podamos hacer o por la ofrenda que podamos dar, por así decirlo, por el servicio que podamos dar, somos muy propensos a pensar que de esta manera ya estamos agradando a Dios. Solamente por esto, ¿no? Por un sacrificio, por una ofrenda, por un servicio. Pero entendía, ¿no?, cuando leía esto, que jamás para Dios va a ser más importante la ofrenda que el que da la ofrenda. La ofrenda en sí no significa que ya estemos agradando a Dios. Salmo 51, 16. Dice, ¿por qué no quieres? No, se ve que esto David lo entendía. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 50, versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, los millares en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo.
A Dios no lo podemos conformar tan solo con cumplir. Ya lo vemos en el antiguo pacto, era imposible agradarle de esta manera. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo para hacer lo que para nosotros era imposible, esa ofrenda perfecta que fue una sola vez y para siempre. Pero el corazón del ser humano, ¿no?, tiende muchas veces a crear estos ídolos, ¿no?, estos dioses que están conforme al corazón, a las ideas del corazón no redimido, ¿no?, donde se trata de un Dios al que vos le tenés que dar algo y ya está. Te prometo que si me das esto, yo te doy esto, o te llevo mi ofrenda y esperando siempre algo a cambio. Ese es el corazón del ser humano. Pero pensaba, ¿no?, cuando el Señor habla y tantas veces reprende al pueblo porque pensaban que con sus ofrendas ya está, eran justos, ¿no? ¿Cuántas veces le tuvo que decir a los fariseos? Que no se trata solamente de esto, ¿no?, de lo que se ve, sino que hay algo más profundo, algo que el Señor solamente puede ver. Esta ofrenda que le damos al Señor, que nuestras vidas en sí tienen que ser una ofrenda, Él una ofrenda grata, pero que la podemos manifestar de diferentes maneras, desde como lo hicimos hoy, dando una ofrenda material. Esta ofrenda tiene que ser hecha como a Dios le agrada. En un momento el Señor le dice, ¿no?, si a su pueblo, a sus discípulos, le dice, si ustedes vienen a traer una ofrenda y se dan cuenta que hay algo que está mal con sus hermanos, antes de poner esa ofrenda, andá, arreglen las cuentas y entonces después vení y traelas. Así le agrada al Señor que lo hagamos. Lucas 21, 5. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. También hay otro caso donde estaba el Señor Jesús sentado ahí y venían un montón de gente rica y tiraban un montón de plata y vino esa señora, ¿no?, esa anciana, con una moneda, con todo lo que tenía, y el Señor ahí aprovechó para enseñarnos que se trata de la actitud del corazón, del deseo que debemos tener, de darlo todo, no lo que nos sobra. Volviendo a Génesis 4, podía ver que uno podría decir, no, Caín fue el primero en llevar esa ofrenda, ¿no? La disposición estuvo en él, tuvo esa iniciativa, y uno podría decir, bueno, mirá Caín, y después Babel, ¿no? Pero si uno termina con el relato, podemos ver que algo que parecía tan bueno, ¿no?, cuando Dios le mostró su desagrado, manifestó todo lo que había en su corazón. Manifestó todo, dice que hasta terminó matando a su hermano.
Y en Primera de Juan habla de Caín. Dice que Caín era del maligno, fíjense, y fue a llevar ofrenda a Dios. Qué bueno, ¿no? Que Dios conoce y puede, ¿no? A eso que nosotros pasamos por alto, Dios nos pone freno, nos corrige, nos exhorta, después está en nosotros. Acá Caín tomó su decisión. El joven rico también fue y le dijo, todo esto hago, todo esto doy, yo ofrendo, diezmo, ayudo, colaboro. Pero el Señor le dijo, ¿querés que tu ofrenda sea agradable? Dámelo todo. Y también se fue. Y podía ver esto, ¿no? Que dice que Dios miró a Abel y a su ofrenda. Miró a Caín y a su ofrenda. No es que miró la ofrenda y le agradó lo que hicieron este o el que hizo aquel. Dice, miró, primero mira a Abel, mira su corazón y después ve la ofrenda. Dice, vamos a leerlo. Dice el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿no? Dice la palabra que Dios se humilla para mirarnos, siendo Dios, siendo soberano, siendo dueño de todo, como leíamos hoy. Él no necesita nada. Sin embargo, se humilló para mirarnos. Y ahí lo vio Abel. Lo vio con una ofrenda preparada, una ofrenda grata, una ofrenda que lo glorificaba. Y entendía que lo que hace que nuestra ofrenda, sea cual fuere la ofrenda que traemos, porque bueno, uno se podría poner a especular en este caso, decir, bueno, Abel trajo un animal donde hay derramamiento de sangre y Caín no, y podríamos, o le trajo lo mejor o no le trajo lo mejor, lo que le sobraba, podríamos entrar en esa especulación. Pero miren lo que dice en Hebreos 11. Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice, y muerto aún habla por ella, ¿no? Esta fe que ya desde ese momento vemos en el transcurso de toda la historia, hombres y mujeres que tuvieron esta fe para creer que lo que hacían era para Dios, que no era para los hombres, no era para agradarse a sí mismo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo que puede hacer que nuestros sacrificios sean cada vez más excelentes es esta fe que el Señor nos regaló, esta fe preciosa, que nos mantiene firmes, que nos hace estar seguros en Él, como escuchábamos hoy a la mañana, de que el Señor dijo y el Señor va a hacer. Y no podemos decir que no tenemos nada para darle a Dios. El Señor dice en su palabra, nadie se presentará con las manos vacías. El Señor nos ha colmado de bienes. Entonces hay mucho para darle al Señor, pero
Pero no podemos alterar este orden. La ofrenda, la obra, ¿no? El producto, es consecuencia de la fe. No es al revés. Hebreos 11:17. Acá vamos a ver un ejemplo de Abraham, también cuando ofreció a Isaac. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y yo decía, claro, el que cree, lo hace para aquel a quien cree, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de esto, que es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey, que Él es santo, que Él se merece lo mejor, no una parte. Que Él espera todo de cada uno de nosotros, pero que esto no lo podemos hacer en la carne. Esto lo tenemos que hacer mediante su Espíritu. ¿No? Esto vamos creciendo. Pablo decía, no recuerdo ahora de quiénes eran, pero hablaba de esto, de ir creciendo, para que sean una ofrenda grata a Dios. En Santiago 2, dos 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras y que se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice que, poniendo un ejemplo de esto, ¿no? de que se pueden hacer las cosas sin fe y querer agradar a Dios. O querer hacer las cosas que pertenecen a Dios sin fe. Se puede empezar, ¿no? Pero al final hay muerte. Sin embargo, cuando lo que nos inspira a vivir, a ofrendar nuestras vidas, todo, ¿no? Todo, no queda a un lado lo material tampoco, porque sé que es algo que nos cuesta también. Es algo que cuesta, ¿no? Rendir, porque siempre tratamos de especular, ¿no? De no quedarnos sin nada. Pero también esto tiene que ser dirigido por el Señor, mediante la fe. Si no, también es vana. Segunda de Corintios 8:11.
Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. No entendía que nuestra vida tiene que ser una ofrenda, todo. Y quizás a veces nos parece que es poco. Quizás a veces parece corto. Pero cuando es una ofrenda que agrada a Dios y que llega hasta su trono, es Dios el que nos hace notar esto. Y vieron esto que dice de Abel, dice que aún muerto, fíjense los años, generaciones y generaciones y generaciones, todavía esa ofrenda está delante de la presencia de Dios. Y si habla es porque tiene algo también que decirnos a nosotros. Y me llamaba la atención que cuando Jesús hablaba, ¿no?, acerca de que Él demandará la sangre de los profetas, lo nombra a Él. Dice de Abel, del justo Abel, hasta Zacarías. Se ve que tiene un mensaje para nosotros. Que nuestra vida esté fundada en esta fe preciosa y saber que no se trata tanto de lo que nosotros podemos dar, de lo que nosotros podemos hacer, porque esto, aún este pensamiento a veces se mete dentro de la iglesia, ¿no? Por eso vemos en muchos lugares que ocupan los lugares los que más tienen y porque van, entregan su ofrenda y se van tranquilos y ya está. Pero esto es mentira. Primero tiene que haber una voluntad dispuesta, que es la que Dios pone en nuestros corazones, para que lo que hagamos lleve fruto, para que lleve fruto en abundancia. Y pensaba en cuando van a edificar el tabernáculo, que Dios dice que ¿quiénes debían colaborar para la edificación del tabernáculo? Todos aquellos que estén dispuestos de corazón, todos aquellos que sean generosos. No se trata de especular, de ver si pongo un poco más, si no pongo, si hago esto, me van a llamar para esto, si pongo esto, van a contar conmigo. No. Se trata de que lo que tenemos que hacer tiene que glorificar a Dios. Tiene que edificar la iglesia. Y bueno, después Moisés llama al pueblo y le dice, ¿no?, que cada uno de los que sientan en su corazón de venir y hubo un montón de gente, hasta un punto que tuvieron que cortarla. Porque seguían trayendo, y ya tenían para edificar todo y seguían trayendo. Porque abundaba más y más y más y todo, no solamente no dinero, sino que las mujeres se ponían a coser, a hacer cosas, a colaborar en lo... Que nuestro corazón esté dispuesto, hermano, esté dispuesto para dar todo, sin esperar nada a cambio, ¿no? Que nuestra ofrenda sea grata a Dios, porque esto lo va a glorificar. Y como decía hoy el pastor, nos da gozo. ¿Te gozás cuando tenés que ofrendar? Nos gozamos y nos tenemos que gozar aún más. Pero que no nos equivoquemos, ¿no? Y esto para que no nos olvidemos que todo lo que tenemos es de Dios. Somos administradores y la ofrenda que le damos se va a hacer cada vez más excelente siempre y cuando esté fundada en la fe y no en obras que no bendicen, que no nos llevan a avanzar. Así que bueno, esto era un poco lo que quería compartir. Espero que me haya expresado bien, más que nada para que se entienda el mensaje, pero si quieren pasar los músicos,
podemos. Yo sé que tenés una ofrenda. No material, no empecemos a... Tenés una ofrenda en tu corazón para el Señor, porque el Señor te llenó. Y el otro día se nos compartía una palabra y decía, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que pide el Señor. Esa es la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor. Un corazón rendido, un corazón que aún si tiene que ser corregido, no se enoja, no se rebela, no termina matando, sino un corazón que se humilla y que reconoce la grandeza del Señor y reconoce que sin Dios no somos nada. Así que te voy a invitar que cierres tus ojos. Señor, queremos ser una ofrenda, Señor, una ofrenda agradable. La ofrenda más grande que se pudo hacer en este mundo fue tu Hijo, Padre. Y con esa ofrenda nos ha hecho aptos para poder alcanzarte, para poder conocerte, para poder amarte. Y estas ofrendas que nos quedan ahora a nosotros de gratitud, de amor, queremos que crezcan, Señor, que lleguen hasta tu trono. Aleluya, Señor. No queremos dejar nada, Señor, en nuestro corazón. Todo lo que tengo te pertenece, Señor. No quiero irme, Señor, hoy como el joven rico que se resistió, Señor, a tu palabra, sino que quiero darte todo, Señor, todo mi ser.